Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más al Research Day de Ingeniería. En nuestro último día de evento, queremos compartir con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de los posgrados del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. En la mañana de hoy tenemos varios invitados y nuestra primera invitada es una estudiante de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Su nombre es Luz Elena Gutiérrez López. Luz se encuentra desarrollando la tesis de investigación en compañía de su tutor, el ingeniero Daladier Habba, y su cotutor, el ingeniero Wilson Nieto. Así que le doy la bienvenida a Luz. Luz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Natalia. Buenos días a todos los que nos escuchan por el canal de transmisión de YouTube. Y pues muchas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo a nivel de doctorado. Así es, Luz. Para nosotros también es un placer tenerte aquí con nosotros en el evento, la primera vez que participas en este evento, y esperamos tenerte en muchos más eventos académicos. Si gustas, ya puedes empezar a compartir entonces la presentación que tienes preparada para la audiencia y yo te puedo confirmar que se esté viendo correctamente. Bueno, Natalia, ya voy a compartir pantalla entonces. ¿Listo? ¿Me confirmas? Perfecto. Adelante, Luz. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, como ya les mencioné, muchas gracias por invitarme a compartir esta experiencia en esta semana de la investigación de ingenierías. Para mí es muy grato poder compartir la investigación relacionada con mi tesis doctoral titulada Arquitectura de Tecnología Informática, Solución Software para soportar procesos de evaluación de entrenamiento en ambientes industriales. Quien les habla, Luz Elena Gutiérrez, y acompañada en la dirección por los doctores Daladier Java y Wilson Nieto, en el doctorado de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Norte. Bien, antes de entrar con la temática en sí de lo que es mi tema de investigación, me gustaría contarles un poco por qué tomé, o digamos, este camino, la decisión de trabajar o de estudiar o en una investigación a nivel de doctorado. Bueno, la primera, digamos, variable que revisé fue la universidad, que fuera una universidad excelente, como es el caso de la Universidad del Norte, que tiene una excelente planta docente. Cuando uno ya piensa en cuál es la universidad en la que quiere ingresar a hacer su doctorado y revisa, el siguiente tema en el que piensa es, ¿tengo los recursos? Los doctorados o digamos, los posgrados son, digamos, costosos y uno pensaría, pues, ¿de dónde voy yo a sacar los recursos para estudiar un doctorado? Y digamos que en esa parte hay una ayuda a nivel nacional, que son lo que tienen que ver con, en su momento, pues, Colciencias. Yo fui, gracias a Dios, merecedora de una beca para poder hacer mis estudios doctorados, una beca a nivel nacional. Y también lo que me permitió tener un proceso, digamos, más transparente para obtener la beca fue que ya también tenía una maestría, es decir, ya había hecho mi pregrado en Ingeniería de Sistemas y también tenía una maestría de la Universidad Industrial de Santander, o más conocida UIS. Entonces, esto también me ayudó a obtener esa beca. Por otro lado, la Universidad del Norte como tal también tiene apoyos a nivel institucional para que podamos realizar estos estudios. Entonces, personalmente soy beneficiaria de una ayuda a nivel nacional, que es lo que tiene que ver con MinCiencias y también con la Universidad del Norte. Entonces, todo esto, digamos, es una proyección de vida que nosotros hacemos y no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional queremos tener un impacto en nuestra sociedad. Para poder hacer este tipo de impacto, nosotros pensamos en las universidades que tenemos en Colombia. Entonces nosotros decimos, no, pues universidades normales, universidades buenas, pero también tenemos universidades excelentes o universidades top, como es el caso, por ejemplo, de los Andes, la Javeriana, la Universidad Santo Tomás, a nivel
digamos, en el sector público tenemos la UIS, tenemos la Nacional, y efectivamente la Universidad del Norte está dentro de estas universidades top. Entonces, esto es como para contarles un poco cómo tomé la decisión o por qué tomé la decisión de entrar en este proceso de realizar mis estudios de doctorado. Bien, bueno, ahora sí, vamos a entrar un poco en materia. ¿En qué estoy trabajando? Como pueden ver en pantalla, las imágenes que tenemos nos dan una idea de alguna tecnología, ¿cierto? Entonces, en la primera imagen del lado izquierdo, vemos como especie de un espacio, una sala, vemos unos muebles que están superpuestos en esa imagen. En la segunda imagen, un juego muy conocido, que imagino que muchos de ustedes lo tuvieron que haber jugado, Pokémon Go. En la tercera imagen vemos como especie de una calle principal y unas etiquetas encima que me están dando una ubicación. Entonces, todas estas, digamos, aplicaciones están trabajadas con algo que se llama la realidad aumentada, ¿cierto? Una tecnología de realidad aumentada. La tecnología de realidad aumentada, en adelante vamos a llamarla AR, por sus siglas en inglés, Augmented Reality, tiene que ver entonces con mezclar realidad, ¿cierto? La realidad con algunos elementos virtuales superpuestos. Algunos confunden un poco lo que es realidad aumentada con realidad virtual, sin embargo, pues sí tienen sus diferencias, aunque todos son tecnologías inmersivas, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver solamente con Augmented Reality en mi investigación. La última imagen, ustedes pueden ver una persona con unas gafas, ¿cierto? Y viendo Netflix. Yo creo que todos tenemos ya Netflix en nuestros hogares, y esto es, digamos, como la tendencia. La realidad aumentada es una tecnología que lleva más de 40 años trabajándose, sin embargo, ya digamos, en los últimos años ha tomado un auge ya no como una tecnología emergente, sino como una tecnología madura. Bien, ¿esto qué significa? Significa que ya hay una serie de estudios, ¿cierto?, alrededor de esta área, y es donde nosotros empezamos a identificar una oportunidad de trabajo. Cuando uno va a hacer una tesis doctoral o uno va a realizar un trabajo de doctorado, uno tiene que enfocarse en un área, y es dentro de esa área empezar a identificar cuáles serían los posibles aportes que yo podría hacer desde mi investigación. Entonces, en el caso de la imagen que vemos en pantalla, estamos observando una persona, ¿cierto? Un trabajador realizando algún tipo de procedimiento, ya sea un mantenimiento, un montaje de un motor, y vemos unos elementos superpuestos en la imagen. Estos procesos son muy relevantes en la industria, son lo que se llaman procesos de capacitación. Es decir, procesos de capacitación a nivel industrial son muy importantes. ¿Por qué? Porque pueden reducir costos en lo que tiene que ver con mantenimiento de los equipos. Si nosotros dañamos un equipo, ¿cierto? De esto, una máquina, pues, los costos se pueden aumentar muchísimo a que si hacemos el entrenamiento por medio de una aplicación de realidad aumentada. Esto ya lo ha identificado la industria, ya lo ha identificado la academia, ya hay estudios que han validado la eficacia de el uso de aplicaciones de realidad aumentada para el entrenamiento industrial, como por ejemplo que reducen, bueno, lo que ya mencioné, reducen costos, que también mejoran la retención del trabajador, es decir, que luego ya el trabajador va a poder hacer la tarea de una mejor manera, porque ya tuvo un proceso de capacitación, mejora la motivación del trabajador, reduce los tiempos de implementación de las tareas. Entonces, dentro de toda esta área, digamos, grande, que es los procesos de capacitación, encontré 4 puntos objetivos donde podía avanzar, que son las métricas de calidad de experiencia de usuario, instrumentos de evaluación, prototipos de evaluación industrial y aplicaciones de realidad aumentada para capacitación. Bien, ahorita en la siguiente slide, pues explico un poquito más esas áreas, cómo se pueden mejorar. Cuando ya tenemos identificado una oportunidad donde podemos trabajar, entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué puedo yo hacer, cierto, desde mi investigación para aportar en esas áreas? Es decir, hay ya un trabajo adelantado de otras personas, de otras investigaciones, pero ¿yo qué podría hacer? Entonces, como pueden ver en la imagen que se encuentra en el lado izquierdo, parece como una
maraña, una madeja de lana enredada, ¿cierto? Bien, eso que nosotros observamos así es como encontré el estado, ¿cierto?, de las métricas de calidad de experiencia de usuario. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar algo que pueda organizar ese conocimiento, vamos a arrancar por ahí. ¿Y qué podríamos hacer con esa organización de ese conocimiento? Con esas métricas organizadas. Bueno, entonces vamos a tratar de identificar cuáles son las métricas más relevantes en un proceso de capacitación industrial para aplicarlo, ¿cierto? Para construir unos prototipos que nos permitan evaluar la experiencia del trabajador con aplicaciones para capacitación. Sí hay aplicaciones para capacitación, es decir, sí se han encontrado digamos, evidencias de los procesos de capacitación. Sin embargo, la evaluación de esa experiencia se encuentra, digamos, desintegrada del proceso como tal. Normalmente estas evaluaciones las hacen con encuestas, las hacen con cuestionarios que son subjetivos, evaluación por expertos, pero realmente el proceso de capacitación es importante, pero más importante aún es el proceso de realimentación. Es decir, ¿qué pasa cuando yo realizo este tipo de capacitación? ¿Cuáles son los indicadores que yo tengo que medir? ¿Y cómo puedo mejorar mi proceso de capacitación? Entonces, en esta área se encuentra entonces una gran oportunidad para trabajar. Con base en lo que les he mencionado, pues se desarrolla el objetivo general de mi trabajo. Aquí sí me disculpan porque el texto debe ir siendo un objetivo general, pero básicamente lo que queremos hacer es una arquitectura de tecnología informática. ¿Para qué? Para soportar un proceso de evaluación de entrenamiento mediado por realidad aumentada en ambientes industriales. ¿A través de qué? O tomando como referencia vistas, modelos, puntos de vistas, efectivamente basados en una norma, en un estándar que es el ISO 42010. Bien, para dar cumplimiento a ese objetivo general se plantearon 5 objetivos específicos. El primer objetivo es la base, digamos que es donde tenemos que identificar los componentes claves de la arquitectura de tecnología informática que soporte la implementación de ese proceso de evaluación de entrenamiento. El segundo objetivo, diseñar la arquitectura de tecnología informática que me sirva en ese proceso de entrenamiento. No voy a entrar en detalle de leer los objetivos específicos, pero sí es importante tener una idea de cuáles son. El tercer objetivo tiene que ver con construir un ranking de atributos para medir la calidad de la experiencia del usuario. Nos estamos preguntando qué es un ranking, ¿cierto? Entonces, un ranking es algo así como que yo identifico los atributos y voy a decir cuáles son más relevantes y cuáles no lo son. Este proceso se puede hacer de diferentes maneras. Sin embargo, en este estudio lo decidimos hacer con métodos de decisión multicriterio. ¿Para qué? Para garantizar o para disminuir la subjetividad que pueda haber en la selección de estos atributos. Entonces, ya con un método de decisión estadístico multicriterio, pues ya vamos a garantizar que este proceso sea objetivo. Bien, el siguiente punto es desarrollar el siguiente objetivo, un prototipo software de realidad aumentada que tome como base la arquitectura que se propuso, o sea, que en los objetivos anteriores, para poder recopilar información sobre esos atributos de calidad de experiencia de usuario en un proceso de formación industrial. Y como quinto y último objetivo, se encuentra el proceso de validación de esa arquitectura. Todo proceso, digamos, de estudio, de tesis, de investigación, debe tener un proceso de validación. En este caso, la validación de la arquitectura física la vamos a hacer a través del prototipo que se construye en el desarrollo del proyecto. Bien, creo que con esta parte de los objetivos ya tenemos una idea de qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Sin embargo, algunos se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo yo identifico, cierto, ese proceso, esa área o ese aporte que yo puedo hacer al conocimiento en mi proyecto de investigación? Bien, nosotros estamos, digamos, relacionados o muy familiarizados con motores de búsqueda como Google. Nosotros queremos saber cómo se hace tal proceso, buscamos en Google. ¿Cómo hacer un trabajo de carpintería? ¿Cómo hacer un trabajo de
un dibujo de tal tema. O sea, todo lo buscamos por Google. Sin embargo, en un proceso como esto, a nivel de investigación, no es viable y no es adecuado trabajar con simplemente buscar en Google. Se debe recurrir a lo que se llaman las bases de datos de alto impacto o los repositorios de alto impacto. En el caso de, como hablábamos, de las universidades, tenemos suscripciones a este tipo de repositorios porque son estos repositorios los que nos dan información validada. ¿Qué significa información validada? Es que los trabajos que encontramos en estos repositorios han pasado por revisiones por pares, han pasado por procesos editoriales. La información que contienen está validada y no simplemente que yo sé sobre un tema y subí un blog y lo encontré entonces cuando busqué en Google sobre ese tema. Bien, entonces por eso es importante enfocarnos en estos repositorios. Para el caso de este trabajo, me enfoqué en IEEE, Scopus y ACN. Estos fueron los 3 repositorios que trabajé. ¿Qué busqué? Entonces, las cadenas de búsqueda con las que trabajé estaban relacionadas con Augmented Reality and User Experience, porque quería saber qué había en estos repositorios acerca de la experiencia de usuario, ¿cierto? Y en aplicaciones de realidad aumentada. De esta búsqueda, en la primera fase, como pueden ver en la base de la pirámide, que se denomina ejecución de la cadena, encontré 1.165 trabajos. A esos 1.165 trabajos se les realizó un análisis de sus metadatos principales. Los metadatos principales fueron el título, las palabras clave, el abstract o resumen. Luego de esta revisión paso a una fase de preseleccionados donde quedo con 175 trabajos. A estos 177 trabajos, se les realiza también se les aplican unos criterios de selección, es decir, unos trabajos que cumplieran con unos requisitos como, por ejemplo, que hablaran sobre aplicaciones de experiencia de usuario en sector industrial, que describieran características o atributos de calidad o métricas de experiencia de usuario, que fueran investigaciones relevantes en el tema, en fin. Luego de aplicar esos criterios, ya quedo, como se puede ver en la última fase de la pirámide, en lo que se llaman resultados o trabajos definitivos, que fueron 101. Estos 101 trabajos son los que forman mi fuente primaria de información para la investigación. Entonces, esto básicamente era como para contarles un poco cómo se realiza un proceso de búsqueda formal dentro de un trabajo de un nivel de investigación, ya sea de maestría o de doctorado. Bien. Ahora, de los hallazgos importantes de esta revisión, no voy a entrar en detalle así muchos, pero sin embargo es importante saber que encontré conceptos básicos de realidad aumentada, arquitecturas, criterios de calidad, tendencias y retos de la tecnología. Encontré 29 modelos de evaluación de experiencia de usuario, entre los que se destacan los 2 que coloco en pantalla, que son el de Wang y el de Satie. También encontré modelos de adopción de tecnología, aplicaciones de AR en la industria, con casos de implementación exitosos, y arquitecturas de referencia, también que me van a servir para mi proceso, que me sirven para el planteamiento de la arquitectura propia de este proyecto. Bien. Ahora, otra pregunta que nos podemos estar haciendo es, ¿y cómo hago la tesis? O sea, ¿cuál es el marco metodológico? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para hacer la tesis? Entonces, en este caso, para mi trabajo, me enfoqué en un enfoque de investigación cuantitativo y definí 4 fases de mi proyecto. Las 4 fases, o cada una de estas fases, está compuesta por algo que se llaman las etapas, y las etapas por actividades. Aquí es importante resaltar que la primera fase es lo que tiene que ver con la visión de la arquitectura y es la que me da las bases de mi trabajo. La segunda fase, lo que tiene que ver con la dimensión de los procesos de entrenamiento industriales. La tercera fase, la implementación del prototipo de AR. Y la última fase, que sería la de validación y consolidación de esos resultados. Es decir, el detalle ya de esto, pues digamos que no hace parte del alcance de esta presentación, pero es importante tener claro que hay que organizar hasta el último detalle de la realización de la investigación, hasta llegar hasta las actividades,
realizar un cronograma, tiempos, en fin, recursos, todo eso hay que hacerlo en este tipo de proyectos. Entonces viene la siguiente pregunta. Ya identificamos las áreas donde podría explorar, donde había oportunidades de trabajar, ya definimos cuáles eran los objetivos, pero ahora, ¿cuáles son los productos tangibles que yo quiero entregar o que voy a entregar? Entonces, básicamente, como vemos en la imagen, estamos presentando una arquitectura de ejemplo. Esta es una arquitectura muy conocida, la de Amazon. Eh, no es la arquitectura que yo voy a entregar, es, digamos que, una aproximación para que ustedes tengan una idea de qué sería lo que se podría visualizar. Entonces, vemos como especie de unos componentes, vemos unas capas, vemos también unas relaciones, unas flechitas que relacionan una capa con otra. Entonces, esto lo que tiene que ver es con que lo que voy a entregar es una arquitectura tecnológica que permita realizar un proceso de entrenamiento industrial mediado por realidad aumentada y por eso vemos del lado derecho a la persona con las gafas, el trabajador con las gafas. Entonces, esto parece algo conceptual, algo muy teórico, sin embargo, la implementación de mi arquitectura, o digamos el aterrizaje de la arquitectura, se realizará por medio del prototipo que les mencionaba de realidad aumentada. ¿Por qué mi proyecto no es una arquitectura software solamente? ¿Por qué se llama una arquitectura tecnológica? Porque yo no solamente voy a presentar la arquitectura, ¿cierto? Como tal, sino que también voy a dar o a presentar o a proponer una serie de lineamientos y estrategias para poder implementar la arquitectura. Y eso hace que haya una capa también de gobernanza dentro de este proceso, porque puede haber un muy buen desarrollo a nivel técnico, pero si no se dan los lineamientos adecuados, pues los trabajadores no van a poder utilizar la arquitectura de manera adecuada. Bien, bueno, ¿qué otra cosa o qué otro aspecto o producto va a haber o hay en este proyecto? ¿Recuerdan la imagen que habíamos visto en diapositivas anteriores de parece como una madeja de lana bien enredada? Bueno, bien, eso tiene que ver con el área de conocimiento de atributos de calidad de experiencia de usuario en aplicaciones de realidad aumentada. Del lado derecho, en la parte inferior, podemos ver que así está quedando. Es decir, lo que yo estoy haciendo es desenredando esos nudos y en este punto ya tengo algo que se llama el modelo de los atributos o algo parecido a una taxonomía. Dos categorías, es decir, una categoría objetiva, una categoría subjetiva, y dentro de estas categorías algo que he denominado subcategorías. En este momento tengo 12 subcategorías que hacen parte de la organización de ese conocimiento. ¿Cómo se organizaron las subcategorías? En este punto están organizadas por afinidad, es decir, lo mínimo que hay en este modelo son los atributos. Por eso podemos ver que las categorías del lado objetivo, que están del lado izquierdo, por ejemplo, usability, tiene 12 atributos, performance 8 y así sucesivamente. O sea que el mínimo nivel de agrupación, pues es el atributo de calidad, que en el desarrollo del proyecto pues se irá a convertir en un indicador porque ya tendré que medirlo, medir lo que llamaríamos la métrica. Bien, en este punto es conceptual. Bien, otro producto que debería entregar será software. ¿Debo entregar algún software? Sí, efectivamente, como dentro del marco del alcance del proyecto, dijimos que el proceso de validación se va a realizar a través de un prototipo, pues yo tengo mi arquitectura, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo, tengo mi arquitectura software con sus dimensiones, con sus capas, con sus relaciones, en fin, pero esa arquitectura debe conectarse con un backend. En este punto, la selección de tecnologías que hemos hecho para la realización de la construcción del backend, entonces vamos a trabajar con Node, con Reactive, la persistencia de los datos con Postgres, con TypeScript también. Y a nivel del front, vamos a trabajar tecnologías como el motor de Unity, ArcCore para los servicios de realidad aumentada, el lenguaje de programación C#, y todo esto se va a desplegar en unos dispositivos que pueden ser dispositivos móviles, tablets, para que el trabajador pueda utilizar la aplicación. Entonces, en conclusión, ¿cuál sería el aporte al conocimiento de este trabajo? Entonces, básicamente se puede enfocar desde tres áreas. Primero, se va a hacer un aporte a nivel conceptual o a nivel
digamos, de la taxonomía que se va a entregar de los atributos de calidad. Segundo, se va a entregar o se está construyendo un modelo para la, digamos, para la capacitación y evaluación del entrenamiento industrial. Y tercero, y no menos importante, pues el prototipo funcional que hará las veces de la operativización de todo este proceso. Entonces, básicamente esto es lo que se haría a nivel del proyecto y las entregas que se realizarían. No quise entrar mucho en detalles técnicos de la arquitectura y de otras áreas de los atributos o de explicar cada, digamos, como cada subcategoría, porque pues la idea acá de esta presentación era que ustedes tuvieran digamos que una idea de cómo se hace una tesis de doctorado, qué debería tener y qué sería importante si yo quiero tomar una decisión de entrar a estudiar algún tipo de formación doctoral. Entonces, muchas gracias. Básicamente esta es la presentación. Quedo atenta a cualquier inquietud, pregunta en este proceso. Luz, Gracias, Natalia. muchísimas gracias a ti nuevamente por la participación, por haber tomado tu tiempo para compartir tan valiosa información durante esta jornada de nuestro último día del Research Day de Ingenierías. Quiero contarte que, bueno, el chat en este momento está bastante movido, muchas personas saludando y creo que existen algunas preguntas que no sé si podamos entonces resolver acá. Junto contigo, yo me permito colocarlas en pantalla para que tú puedas darle respuesta a cada una de las personas que nos preguntan. ¿Listo? Entonces hacemos como esa dinámica. Yo pensaría que podemos arrancar con la pregunta de Nicole Cárdenas, si la podemos colocar en pantalla para que Luz nos pueda ayudar a resolver la inquietud. Entonces, Luz, te dejo con la interacción también del público, a ver si nos puedes ayudar con esta pregunta que nos hace Nicole Cárdenas. Listo, dice, teniendo en cuenta que la realidad aumentada tiene una estrecha relación con la UX, experiencia de usuario, ¿listo? ¿Qué oportunidad tiene la realidad aumentada en el mundo de los videojuegos? Bien, pues de hecho esto es una, digamos, una relación totalmente directa entre lo que tiene que ver con experiencia de usuario, realidad aumentada y videojuegos, porque es por medio de, digamos, de esta tecnología, ¿cierto?, que podemos desarrollar todos estos videojuegos y podemos entonces mejorar esa experiencia. ¿Qué se busca con la experiencia de usuario? Identificar, bueno, digamos que lo que tiene que ver con videojuegos, ya hay unos atributos muy definidos, esos sí están bastante, digamos, identificados, como por ejemplo lo que tiene que ver con inmersión, frustración, todos esos atributos tienen que trabajarse de manera directa para que la experiencia en el videojuego, ¿cierto?, sea la mejor. ¿Cierto? A ustedes les ha pasado que a veces utilizan un videojuego, juegan y dicen, uy, no, pero como que esas imágenes no se ven como muy reales, como que no me siento muy cómodo, como que todo eso tiene relación, digamos, con esos atributos de calidad que estamos definiendo. Y dentro de los videojuegos ya esos son los que están identificados. Entonces, digamos que ahí hay un mundo de exploración que se puede trabajar. No sé si contesté la pregunta de Nicole, si a eso se refería. Sí, yo creo que sí, ha sido resuelta la pregunta y nos movemos también a la pregunta de Carlos Andrés Guerrero Alarcón. ¿Es lo mismo realidad aumentada a realidad virtual? Bien, bueno, esto digamos que es algo que hasta en literatura ha habido mucha confusión. Normalmente las dos tecnologías se confunden. Las dos son tecnologías inmersivas, es decir, tienen su punto de encuentro. Sin embargo, la realidad virtual desconecta totalmente al usuario del entorno. ¿Sí? Eso tiene la realidad virtual, es totalmente 100% inmersiva, mientras que la realidad aumentada utiliza el entorno y coloca unos elementos virtuales superpuestos. Entonces, básicamente esa es la diferencia principal que hay entre las dos. Entonces, mi área de trabajo está hacia AR, no hacia BR. ¿Listo? Entonces, esa sería como la aclaración. Creo que esa es la forma más sencilla de responderlo. Perfecto. Y creo que para tomar también la última pregunta y pasar también a nuestro segundo invitado, yo me permito presentar también la de Juan Sebastián, que dice, ingeniera, me queda una duda, la clasificación de
atributos está avalada por expertos o es revisión de literatura de alto impacto? Se refiere a la que yo estoy presentando me imagino en la presentación, listo. Bueno, la primera, digamos, la extracción de información que se hizo de los 87 atributos de calidad que yo identifico está avalada por la revisión de alto impacto. Esa es la primera fase. Es decir, en mi primera fase del proyecto, todos esos atributos los saco de los trabajos que encuentro, de los 101 trabajos. Ahora, la siguiente fase sí tiene que ser avalada por un proceso de un método de decisión multicriterio donde voy a tener vinculación de expertos. Es decir, una de las fases va a tener eso. Pero la primera parte, digamos, todo eso está validado por los repositorios de alto impacto. Perfecto, Luz. Yo creo que ya para seguir con nuestra programación, yo te quiero una vez más agradecer por tu espacio, por la información tan valiosa, recordarle pues a la audiencia que los que no se pudieron conectar durante tu intervención, esta información va a quedar grabada en YouTube, en el Uninorte Académico, en nuestro canal de Uninorte Académico, para todas las personas que quieran nuevamente revisarla. Luz, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y por la oportunidad y por todas las preguntas que nos hicieron en este evento. Muchas gracias. Muchas Bye. gracias a ti. Buen día, Luz. Y seguimos con la programación de este último día de evento del Research Day de Ingeniería. Y para ello me dispongo pues a compartir con ustedes también un espacio de interacción con el coordinador académico de la maestría y el doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación, el ingeniero Miguel Jimeno. Así que le doy paso al ingeniero Miguel, que nos va a estar también acompañando durante este espacio para resolver algunas inquietudes que personas nos han realizado a través de los diferentes eventos de promoción y también a través de nuestras redes sociales. Ingeniero, muchísimas gracias también por este espacio y por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues muy agradecido de estar aquí y bueno, pendiente y dispuesto a ver cómo podemos ayudar. Así es. Bueno, vamos a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica. Como les había comentado, nosotros hemos intentado como recopilar unas preguntas muy claves, que son las preguntas como más frecuentes que nos hacen las personas que están de pronto interesados en formarse a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Entonces, empecemos conociendo un poco cuáles son esos programas de posgrado que actualmente ofrece el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y conocer también cuál es la diferencia entre estos programas. Ok, bueno, nosotros tenemos dos programas de posgrado a nivel investigativo. Tenemos la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación y el doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. La diferencia radica en que se puede decir que es un poquito la profundización. La maestría es un programa que dura 3 semestres y el estudiante se prepara, toma unas asignaturas y se prepara en un tema de investigación, trabaja en una tesis de investigación con un tutor que se le asigna y al cabo de los 3 semestres defiende su tesis, que es básicamente un proyecto de investigación en la línea que escogió. Ahora, el doctorado, por otro lado, se puede decir que la profundización es mayor porque tiene que hacer o digamos que resolver un problema cuya profundidad generalmente debe ser mayor que el de una tesis de maestría. Entonces, para el doctorado tiene 8 semestres y durante los 8 semestres el estudiante tiene que profundizar, tiene que volverse experto en su línea de investigación, hasta obviamente también con un tutor que se le asigna y debe hacer una propuesta y una respectiva contribución en el estado del arte en el que está trabajando y que pueda, digamos, que contribuir, o sea, que se convierta en una tesis de doctorado. Hay varios componentes más que podemos ir hablando en detalle con respecto a ambos programas. Ok, perfecto. Muchas personas nos comentan qué pasaría si alguien inicia con una maestría de corte investigativo para de pronto ir adquiriendo toda esa trayectoria de investigación y luego desea continuar en la formación a nivel de doctorado. ¿Existe algún tipo de homologación? ¿Existe este proceso y cómo se lleva a cabo? Claro, pues
digamos que nosotros tenemos un gancho, por decirlo así, entre los dos programas, de tal manera que, por ejemplo, porque es muy probable o a veces ocurre que tenemos candidatos que no están seguros, miércoles, ¿será que empiezo la maestría o será que empiezo el doctorado? Entonces, el estudiante hace el programa de maestría durante sus 3 semestres, hace su tesis y todo, defiende y se gradúa. Y si deciden continuar en nuestro doctorado, se le homologan todos los créditos, absolutamente todos los créditos, asignaturas y todo que tomó en la maestría, de tal manera que en términos de matrícula, en términos de costos, si el doctorado tiene 8 semestres y la maestría tiene 3 semestres, la persona entra al doctorado ya con estos 3 semestres cursados. Entonces nada más les faltaría 5 semestres por matricular y obviamente la tesis, pues la tesis de doctorado, obviamente, porque será una tesis distinta. Eso obviamente acorta tiempo y alivia los costos para la persona que pueda estar interesado de, una vez hecha la maestría, pasar al doctorado. Y como les decía al principio, aquellos que de pronto tengan la duda de si de pronto el doctorado es lo suyo o no, pueden hacer la maestría y una vez graduados, pues deciden si hacen el doctorado. Entonces ese gancho ahí de la homologación. Ahorita comentabas algo muy importante y decías que la maestría de corte investigativo, que es la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, tiene duración de 3 semestres académicos y el doctorado 8 semestres académicos. Sin embargo, yo quisiera que le recalcáramos o le comentáramos a la audiencia acerca de ese periodo de gracia o esos semestres adicionales que se dan a los estudiantes de posgrado que de pronto por algún motivo no hayan podido sustentar. ¿A qué hace referencia a ese tema de periodo de gracia? Claro, eso es importante, Natalia. Pues resulta que, digamos que como son ambos programas, son programas de corte investigativo, cuyo resultado final gira alrededor de la entrega de una entrega y defensa de la tesis de la maestría y doctorado. Entonces, la tesis no es exactamente un producto que uno diga, bueno, tomé unas horas y ya terminé la tesis, sino que obviamente tiene que cursar todo su proceso. Por consiguiente, es probable que los estudiantes, en el caso de la maestría, por ejemplo, no terminen en los 3 semestres. Para eso está un periodo de gracia extra, que significa que la universidad le da un cuarto semestre extra sin costo para el estudiante, durante el cual, si no ha defendido en los 3 primeros semestres, al cabo, digamos, del cuarto semestre todavía tiene ese tiempo extra. Entonces, al final, lo que tienen los estudiantes son 2 años completos para presentar y defender la maestría. Lo mismo ocurre en el doctorado, a diferencia de que en el doctorado, pues obviamente como la tesis es más grande, más profunda, etcétera, entonces en el doctorado los estudiantes tienen 2 semestres extra, o sea, 1 año completo de periodo de gracia, después de estos 8 semestres. Para que, vuelvo y digo, si de pronto en los 8 semestres no alcanzó a defender la tesis, todavía le queda ese tiempo de gabela para poder terminar todos los requisitos de la tesis y poder defender exitosamente. Perfecto, y ahora pasemos un poco a hablar acerca de las tesis de investigación y esas líneas de investigación que pueden, digamos, profundizar, que pueden los estudiantes profundizar en sus estudios de posgrado. Por lo menos los de maestría y doctorado, ¿cuáles son esas líneas más comunes que se desarrollan al interior de los posgrados de sistemas? Claro que sí. Bueno, nosotros ambos programas pertenecen al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Por consiguiente, nuestros 2 programas tienen una gran influencia en lo que son las líneas de investigación de ciencias de la computación e ingeniería de sistemas. Digamos que para entrar antes a hablar de las líneas, antes de hablar de eso, hay que aclarar que nuestras líneas son transversales a muchas áreas de conocimiento. Obviamente nosotros también, pues nuestras líneas, nosotros podemos hacer productos de investigación dentro de nuestras líneas, pero lo chévere es que nosotros podemos trabajar en multidisciplinaridad con otras líneas de investigación, con otras áreas del conocimiento. Entonces, nuestras líneas, nuestras temáticas, las líneas de investigación dentro de las cuales los estudiantes pueden escoger, incluyen 2 áreas principales alrededor de las cuales han ido creciendo otras. Nosotros tenemos la línea de ingeniería de software y por otro lado tenemos la línea de redes y telecomunicaciones. Además de esas, o dentro de incluso los mismos abanicos, tenemos lo que son la línea de analítica y asimilación de datos,
tenemos la línea de computación en la nube, tenemos la línea de Internet de las cosas, también tenemos las líneas de TICS y sociedad, más las dos iniciales que había dicho inicialmente. Dentro del área de ingeniería de software hay unas ramificaciones que cubrimos también dentro de los programas, que son las de metodologías y la de estándares en construcción de software. Entonces, esas son a grandes rasgos las áreas de investigación de nuestros programas, pero como decía, hay veces o en muchos casos nosotros podemos mezclar estas líneas con otras áreas de conocimiento, de tal manera que nosotros tenemos experiencias y tenemos tesis de doctorales y maestrías con otros investigadores en las líneas en áreas de medicina, por ejemplo, con otros investigadores en el área de ingeniería industrial, de electrónica, y así tenemos transversalidad con otras áreas del conocimiento, lo cual nos abre y nos permite que podamos tener, por decirlo así, investigaciones en todos los gustos. Eso es un punto que también nos pregunta mucho y ya que lo traes a colación, quisiera profundizarlo, y es el tema de, bueno, sabemos que en la estructura de los programas de posgrado hay un componente de cursos electivos, que como su nombre lo dice, pues el estudiante de una u otra manera, en conjunto pues con su tutor, deciden qué asignaturas poder cursar en ese componente electivo. Ahora bien, hay posibilidad de que estudiantes de la maestría en ingeniería de sistemas o el doctorado en ingeniería de sistemas puedan tomar asignaturas de otras áreas, ya sea de áreas de la ingeniería o incluso de otros departamentos fuera de nuestra división de ingenierías? Correcto. Si bien los interesados pueden, por ejemplo, entrar a las páginas de ambos programas y ver una estructura curricular, hay como decía tú, Natalia, hay unos grupos de asignaturas que los estudiantes pueden coger que dicen electivas. Entonces nosotros mismos dentro de nuestros programas ofrecemos un grupo de electivas, pero entonces depende de tanto el interés del estudiante como la línea de investigación que el estudiante haya escogido. Hay veces que de pronto es necesario complementar con unas asignaturas de otros programas. Entonces eso nos permite, con la respectiva aprobación del tutor del estudiante, que el estudiante pueda coger asignaturas, por ejemplo, para ir, digamos que cerca a nuestra área de conocimiento, puede coger, por ejemplo, asignaturas del doctorado de maestría de ingeniería industrial, de electrónica. Tenemos estudiantes que para reforzar sus bases pueden tomar asignaturas del área de matemáticas, que ellos también allá tienen sus respectivos programas de posgrado. E incluso como el ejemplo que decía ahorita, como hay algunos estudiantes que están trabajando, por ejemplo, en el área de bioinformática o de analítica de datos para el área de medicina, entonces de pronto pueden coger alguna asignatura ya que les ayude a complementar o a entender la línea de conocimiento que está estudiando, el problema que está estudiando. Entonces, de tal manera que afortunadamente nuestros programas son muy flexibles con respecto a la parte curricular, que permite que el estudiante adquiera un bagaje necesario para poder culminar su tesis de manera exitosa. Bien, y ahora con respecto a los tutores, digamos, muy bien lo habías dicho, que se puede trabajar de manera multidisciplinaria con otras también áreas del conocimiento. Muchas personas nos preguntan si deben casarse solo con un tutor, es decir, si deben trabajar exclusivamente con un solo tutor, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería de Sistemas, o tienen la posibilidad de trabajar o tener asesoría de más de un tutor. Claro, ahora que dice eso es importante. Digamos que la base o requisito mínimo es que el estudiante, en ambos casos, maestría o doctorado, tenga un tutor como el tutor principal, por decirlo así, tutor principal que haga parte de nuestro departamento. Pero dependiendo del problema, dependiendo también del nivel de impacto que tenga el proyecto, es posible que el estudiante tenga un cotutor que no pertenezca a nuestro departamento. Se han visto casos donde tenemos cotutores también del área de ingeniería, del área de salud, también del área de educación, es posible. Y eso obviamente pues enriquece el trabajo y permite pues avanzar más fácilmente en la línea de investigación que el estudiante está trabajando.
Más allá de eso, incluso, como decía ahorita, un punto clave que es el nivel de impacto de la investigación del estudiante, es completamente válido, es posible, incluso se trata de buscar que los estudiantes también busquen esas oportunidades de tener cotutores que sean investigadores a nivel internacional. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser que el estudiante tenga un cotutor que esté en Estados Unidos, en España, en Europa, etcétera, lo cual obviamente pues ayuda a, pues son múltiples beneficios, pero entre esos el principal es que ayuda a enriquecer el trabajo de la tesis del estudiante porque le permite, digamos que añadir ese punto de vista, esa forma de trabajar metodología que puede traer un investigador a nivel internacional europeo, norteamericano, etcétera, que obviamente que pueda darle o aportarle su grano de arena al enriquecimiento de la tesis. Y ahora que tomas ese punto particular y es como esa interacción a lo internacional, ¿cierto? Porque el tener la posibilidad de recibir asesoría de un profesional, de un doctor fuera de nuestro país que trabaja de pronto en distintas universidades de gran prestigio o en centros de investigación de gran prestigio, ¿qué otras oportunidades o interacciones puede tener el estudiante de posgrado en temas de internacionalización? Claro. Bueno, en ambos programas hay oportunidades de internacionalización. En el caso de la maestría, por ejemplo, el estudiante puede hacer un semestre en otra universidad, puede hacer una pasantía también, aunque no hace parte propiamente del programa de maestría, puede hacer una pasantía durante sus estudios. Ahí también depende, por ejemplo, mucho de la línea de investigación, de las conexiones del tutor e incluso del mismo estudiante y nosotros obviamente la ayuda que como desde la coordinación podamos darle para que de pronto como parte de su investigación pueda hacer una pasantía en otro país, en otro laboratorio, incluso también a nivel nacional. Además de eso, nosotros tenemos, en el caso de la maestría, ahorita hablamos del doctorado, tenemos una doble titulación con la Universidad del Sur de la Florida en Estados Unidos, que le permite a los estudiantes hacer un año en nuestra universidad y hacer un año en esa universidad y terminar con otros títulos. Es una opción pues que tiene una serie de requerimientos que los estudiantes tienen que cumplir pero existe la posibilidad. Entonces, eso con respecto a la maestría. Con respecto al doctorado, el doctorado sí tiene un componente de internacionalización importante que es requerimiento del programa, porque se busca que en el caso de los estudiantes de doctorado, en particular, tengan esa capacidad o esa oportunidad de relacionarse con otros investigadores, con otros estudiantes de doctorado, de maestría, en unos laboratorios por fuera del país, etcétera. Por lo cual, nuestro programa de doctorado tiene un requerimiento que es una pasantía internacional. En esa pasantía internacional, el estudiante tiene que ir a un laboratorio digamos que estar en ese laboratorio por lo menos 3 meses. La idea de esa pasantía es que en ese laboratorio, en esa universidad donde vaya, pueda trabajar algunos de los objetivos de su tesis, pueda avanzar y aprovechar al máximo la estancia en términos de recursos. De pronto complementar con los recursos de ese otro laboratorio, de pronto algo que no encuentra a la mano, y de tal manera que durante esa visita pues trabaje con el profesor que lo va a recibir, trabaje con los recursos, herramientas, laboratorios, etcétera, que pues le puedan proveer y también tenga pues oportunidad de crear redes con otros investigadores, tanto otros estudiantes de doctorado como investigadores ya graduados, etcétera. Entonces, como requisito está eso, que son 3 meses mínimos. De todas maneras, dependiendo de la beca, dependiendo de los fondos que pueda obtener el estudiante, hay algunos estudiantes que se han ido por más de 3 meses. Obviamente, lo cual pues le da aún más valor a la experiencia que el estudiante pueda tener. Por ejemplo, 3 meses, si bien es el mínimo, a veces permite alcanzar cierto tipo de objetivos, pero por ejemplo, hablar de 6 meses o un año incluso, dependiendo de los fondos,
eso le da obviamente un abanico de posibilidades, de objetivos que pueda cumplir, de qué tanto pueda profundizar en lo que está investigando el estudiante. Y obviamente, pues, obviamente 12 meses es mucho mejor que 3. Entonces, eso es una oportunidad que tienen los estudiantes de doctorado y que gracias a la flexibilidad del programa es posible que el estudiante diga, mira, yo voy a hacer la pasantía, no van a ser 3 meses, sino que van a ser, por decir algo, 6 meses. Y obviamente se desorganiza bien los requerimientos del estudiante o los compromisos del estudiante aquí en Uninorte y pues fácilmente puede ir a hacer su pasantía de más de 3 meses. Entonces tenemos esa oportunidad en el caso y incluso requerimiento en el caso del doctorado. Y como les decía, en el caso de la maestría, pues aunque es opcional, también existe la posibilidad para que ellos tengan ese roce o esa oportunidad de conectarse con otros investigadores a nivel internacional. Excelente eso que nos comentas, Miguel. Y también ahora hablemos un poco del cuerpo docente de los programas de posgrado. ¿Son profesores formados en qué universidades? ¿Son doctores? ¿Deben ser doctores a la hora de dar asignaturas? ¿Cómo es Sí. ese grupo de profesores que nos acompañan? Claro, eso es importante porque los estudiantes y candidatos pues pueden estar tranquilos de la calidad de la preparación y educación que están recibiendo. Pues gracias a los requerimientos, nuestros programas de doctorado y los de la maestría pues tienen que tener, pues en términos de profesores, dos requerimientos. Los cursos que los estudiantes toman en ambos programas tienen que ser dictados, tienen que tener profesores cuyos, o sea, los titulares de esos cursos tienen que ser doctores, o sea, ya personas graduadas de doctorado. Y gracias también a partir después de ese requerimiento, la Universidad del Norte ha venido en los últimos 25 años aproximadamente haciendo una inversión amplia que es reconocida a nivel nacional para poder fortalecer el cuerpo docente. De tal manera que nosotros, todos nuestros departamentos tienen un porcentaje alto de profesores con doctorado. Todas las asignaturas son dictadas por profesores de doctorado y obviamente los tutores tienen que ser doctores. Entonces, a partir de eso, esa inversión en el cuerpo docente ha permitido que nuestros docentes, por el cuerpo docente de nuestro departamento, nosotros los profesores tenemos doctorados de múltiples países, lo cual nos ha dado la oportunidad de tener la experiencia o la metodología de investigación de diferentes tipos. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros tenemos profesores graduados de Estados Unidos, tenemos profesores con doctorados graduados de Europa, de Inglaterra, de España, también incluso de Latinoamérica, lo cual, como decía ahorita, permite, o sea, cada uno de esos países tienen escuelas, por decirlo así, de preparación diferentes. O sea, los que son graduados de cada país tienen una metodología de trabajo diferente, lo cual hace que, dado que nuestro departamento tiene de todos esos países, permite que tengamos una amalgama diferente de preparaciones y de formas de ver la investigación, lo cual enriquece bastante la preparación del estudiante. Entonces eso se ve reflejado tanto en las asignaturas que toman los estudiantes en los programas, como también pues en el trabajo de investigación de los estudiantes, porque pueden verse pues obviamente beneficiados por todos esos diferentes puntos de vista y formas de trabajo que hemos heredado de los doctorados donde hemos graduado nosotros los profesores. Entonces, y eso además de esa internacionalización, eso permite que los estudiantes sean expuestos o puedan participar en esas redes de trabajo internacional que tienen los profesores. ¿Por qué? Por ejemplo, nuestros profesores, por ejemplo, un profesor graduado de una universidad en Estados Unidos puede seguir trabajando con esos investigadores con los que trabajó en Estados Unidos y mantiene la red. Entonces, el estudiante o los estudiantes de ese profesor, pues ya va entrando, o sea, tienes un puente, una carta de invitación a esa red de trabajo, de tal manera que se va a facilitar más al estudiante para el momento de, por ejemplo, buscar una pasantía o tratar de trabajar en cotutoría o trabajar en coautoría en un artículo con un investigador. Es más fácil encontrar con quién trabajar para poder el estudiante que se vea beneficiado. Entonces eso obviamente le abre las puertas a nuestros estudiantes
para pasantía, para cartas de referencia, etcétera, en múltiples países de donde también de donde se han graduado nuestros profesores. Súper. Y ahora del cuerpo docente pasamos como a los grupos de investigación que soportan los programas de posgrado. Cuéntanos un poco qué grupos de investigación están disponibles. Sabemos pues que la División de Ingeniería tiene un amplio número de grupos de investigación y la mayoría están avalados en las más altas categorías por Colciencias A1 y A. En el caso del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, ¿cuáles son esos grupos y qué categorías tienen? Claro. Nosotros tenemos como el grupo principal, el grupo de redes de ingeniería de software, que se llama GRESIS, la abreviatura GRECIS, si lo quieren buscar en Colciencias. Y nuestro grupo está rankeado en el máximo nivel, somos grupo A1. Y como decías ahorita, pues nosotros dentro de ingeniería, como igual nuestro trabajo es multidisciplinar, nosotros somos apoyados por los otros grupos de investigación de ingeniería. Trabajamos con los grupos de investigación de industrial, con los grupos de investigación de electrónica también, e incluso pues hemos trabajado con otros grupos de investigación también del área de matemáticas, de educación y sobre todo también de salud. Entonces, eso también le da mucha tranquilidad, le debe dar mucha tranquilidad al estudiante, en sentido de que nosotros, por ejemplo, el hecho de ser A1, habla del nivel de producción de investigación, de artículos, de conferencias, de proyectos, etcétera, de nuestro grupo de investigación. Entonces, el punto es que puede estar tranquilo el estudiante que entra a un grupo con una experiencia en producción intelectual alta, que le va a dar mucha tranquilidad al momento de poder cumplir con los requisitos de publicación que tenga nuestro programa. Entonces, eso pues le da mucha tranquilidad al estudiante. También es cierto que hay que agregar que nuestro grupo de investigación, nuestros profesores, estamos publicando en revistas indexadas en los índices más reconocidos a nivel internacional, como son EASY y como son Scopus, de tal manera que nosotros, pues los estudiantes que van a estar participando, pues como estudiantes de doctorado y maestría, pues van a estar trabajando en eso, pues como productos. Sacamos artículos de investigación para esos índices, los cuales los mandamos a revistas, o sea, son publicados en revistas de alto impacto, de tal manera pues que eso le va ayudando al estudiante a construir su hoja de vida de investigador, de tal manera que pues pueda pues, enriquecer y construir su hoja de vida futuro, de tal manera que cuando se gradúe pues pueda tener de respaldo esas publicaciones que obtuvo durante sus estudios y apoyado por el grupo de investigación. Bien, y esas investigaciones que realizan los estudiantes de posgrado, quizá muchos tengan que hacer algún tipo de pruebas, experimentos, análisis. Cuéntanos un poco acerca de la infraestructura con la que cuenta, pues en general pues la división es bastante robusta, pero en el caso del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, el tema de laboratorio, de los espacios en los que tiene acceso a nuestros estudiantes. Claro que sí, eso es importante porque a propósito, esos tipos de recursos nos ayudan a poder cumplir con las acreditaciones a nivel de posgrado también. A ver, el Departamento de Ingeniería de Sistemas, que soporta los dos programas, tiene dos laboratorios y un centro de cómputo. Voy a estar hablando de cada uno de ellos e incluso otras cosas complementarias. Nosotros tenemos dos laboratorios, un laboratorio que es el Laboratorio de Ciencia de la Computación, donde los estudiantes tienen un espacio de trabajo, además del acceso a unos recursos que son desde el punto de vista de servidores pequeños, dispositivos para Internet de las cosas y otros tipos de dispositivos que puedan necesitar para hacer investigación en varias líneas. Por ejemplo, para lo que es Internet de las Cosas, para lo que sea computación en la nube y también redes y comunicaciones. Entonces tenemos ese laboratorio, por decirlo así, genérico, que permite pues trabajar en varias líneas. También tenemos un laboratorio que es el de redes de computadores, donde tenemos una infraestructura amplia
de hardware para conectividad en redes. Entonces tenemos diferentes switches y routers de diferentes niveles para que los estudiantes puedan trabajar, los estudiantes que estén directamente trabajando en esa línea de redes de comunicaciones, y puedan tener herramientas para hacer sus respectivas pruebas, o sea, hacen su diseño, hacen su respectiva prueba y evaluación de la propuesta que ellos estén haciendo como parte de su tesis. Además de eso, que por decirlo así es lo que vemos físicamente, nosotros también contamos con un centro de cómputo con bastantes nodos con más de 100 nodos que los estudiantes puedan utilizar para sus respectivas tareas o proyectos donde necesiten unos altos requerimientos de cómputo. Hay muchas líneas de investigación, bueno, varias de nuestras líneas de investigación, como por ejemplo que es la línea de analítica y asimilación de datos, necesitan ejecutar tareas cuyas operaciones necesitan altos niveles de cómputo. Entonces, digamos que ahí pues no se espera que el estudiante tenga un equipo de alto cómputo, de pronto un portátil o un computador normal no es suficiente para eso. Entonces, para eso nosotros tenemos ese centro de cómputo para que ellos puedan enviar sus tareas ahí, programarlo y puedan tener sus resultados. Entonces, eso hoy en día pues una de las herramientas más útiles para nuestros estudiantes en la línea de investigación, porque cuentan con eso y en cualquier momento pues se programa y se puede poner la tarea ahí para que los estudiantes puedan correr sus simulaciones y sus respectivas modelos que necesiten para cualquier línea de investigación. Además de eso, pues nosotros contamos, si de pronto, que a veces puede ocurrir, que si de pronto el estudiante necesita algún tipo de herramienta, algún tipo de dispositivo con el que de pronto no lo tengamos en el momento dentro de nuestros laboratorios, nuestros programas, para eso digamos que también es posible unas soluciones alternativas, y es que nuestros programas de maestría y doctorado tenemos acceso a unos presupuestos de inversión todos los años. Entonces, ahí lo que se hace es que a través del tutor se programa, se justifica la necesidad de una compra específica de un tipo de equipo, y con la respectiva programación se puede adquirir ese dispositivo, ese equipo que el estudiante necesite para poder trabajar en su proyecto. Y de tal manera que pues que ya queda ahí como parte de los equipos con los que pueden contar los estudiantes en los laboratorios. Y el punto con esto es que quiero recalcar que si bien contamos con un conjunto de dispositivos o de herramientas o de recursos computacionales, también es posible que obviamente dentro de unos límites es posible que se pueda invertir en algo específico que el estudiante necesite para su tema de investigación. Entonces, eso hablando con respecto a dispositivos de hardware, algún tipo de dispositivos que el estudiante necesite. También obviamente nosotros contamos con software especializados para modelamiento, para simulación, para diseño, tanto para software como para redes, que los estudiantes puedan utilizar como parte de su investigación. Y que también, como decía ahorita, si de pronto hay algún software específico que no se tenga, pero que se pueda adquirir, obviamente con la respectiva justificación a través del tutor, se puede hacer la adquisición para que el estudiante lo pueda utilizar. Entonces, el punto con esto es que pero los dos programas cuentan con los recursos suficientes en términos de laboratorios, de acceso para los estudiantes, y que ellos puedan utilizar para llevar a cabo su investigación. Obviamente, además de los otros, como vuelvo y recalco de la multidisciplinaridad de nuestros proyectos, nosotros también podemos contar obviamente con los otros laboratorios de los otros programas para, digamos que de pronto complementar cualquier cosa en el caso de un proyecto multidisciplinar que el estudiante esté trabajando. Entonces, el punto es que en términos de recursos siempre pues, vamos a tener lo que los estudiantes necesiten. Bien, y en esta media hora que llevamos de charla, hemos podido ya hablar un poco acerca de la estructura de los programas, acerca del proceso de homologación que existe entre la maestría y el doctorado. Hablamos también un poco de los grupos de investigación, las líneas de investigación que se desarrollan al interior de los posgrados, nuestro cuerpo docente. Y también ahora del cuerpo docente y toda esta investigación e infraestructura pasamos a nuestros egresados. Cuéntenos un poco los egresados a nivel de posgrado, dónde se ubican,
posterior a haberse formado a nivel de maestría y doctorado, donde han adquirido, digamos, posiciones en empresas, en universidades, industria, emprendimientos, etcétera. Cuéntanos un poco dónde están nuestros egresados. Claro, eso es importante, Natalia, porque igual estos programas se puede considerar que son una inversión a mediano y a largo plazo para el estudiante, que se puede ver reflejado en el potencial que tienen una vez se gradúan. Hablemos todos por parte, hablemos de la maestría primero, también del doctorado. Los egresados de nuestra maestría son personas que por una vez terminan su pregrado, pues continúan la maestría, y eso hace que ellos profundicen y especialicen en una línea de investigación y al mismo tiempo vayan adquiriendo unas herramientas que les permite estar preparados una vez salgan al mercado laboral también ahora pues con una tesis de maestría. En el caso de nuestros estudiantes de maestría, tenemos de todo, pues depende también de las expectativas del estudiante. Pero a ver, para dar como una idea de nuestros egresados, tenemos egresados de maestría que se han ido a hacer doctorado a nivel internacional. Una vez termina nuestra maestría, algunos de ellos con ya publicaciones y gracias a las redes, como decía ahorita, a las redes de investigaciones en las cuales llegan a participar durante sus estudios. Esto les permite, por ejemplo, aplicar a doctorados a nivel internacional también más fácilmente. También como, por ejemplo, también buscar trabajo a nivel internacional. Ahora, a nivel local también, nuestros egresados de maestría, muchos de ellos están trabajando en la industria con la experiencia que adquieren dentro de la maestría, complementada con su experiencia a nivel laboral, pues obviamente eso les permite pues tener una experiencia laboral o participar en oportunidades laborales donde ellos puedan, por ejemplo, participar en nuevos proyectos de investigación aplicada, etcétera. Entonces, muchos de nuestros egresados están trabajando a nivel industria. Obviamente, también el hecho de que nuestros egresados también de la maestría, pues algunos de nuestros egresados continúan con el doctorado nuestro, obviamente, lo cual obviamente les abre aún más la posibilidad laboral una vez terminen el doctorado. Entonces, en el caso del doctorado, también tenemos un abanico grande de posibilidades y que también depende de cuántas escuelas expectativas tengan nuestros estudiantes, una vez se gradúen. Por ejemplo, tenemos un egresado de doctorado que está trabajando en Italia en un laboratorio, en una universidad, precisamente gracias y retomando el tema de la pasantía, gracias a una experiencia amplia que tuvo, porque estuvo un año trabajando durante la pasantía. Gracias a esta experiencia, eso le permitió que pues se le abrieran las puertas, tuviera una experiencia laboral en ese país y una vez pues terminó, pudo regresar a trabajar. O sea, ya fue su carta de presentación, la experiencia que tuvo durante la pasantía y el doctorado pues le dio una forma de certificar la experiencia de investigación que tenía ella ya una vez egresada, una egresada en particular. También obviamente pues el perfil de nuestros egresados de doctorado, como es acá, tenemos que un perfil también académico investigativo, entonces muchos de nuestros egresados continúan su carrera académica, son profesores de universidades en Barranquilla, a nivel de la costa también, tenemos algunos egresados que son, por ejemplo, una egresada que es profesora, si no estoy mal, en una universidad en Medellín, y así entonces el abanico de posibilidades para nuestros egresados es amplio y en ambos casos, porque los perfiles son un poquito diferentes. En el caso de la maestría, los egresados de maestría pueden trabajar o generalmente trabajan en la industria con un perfil para que poder dirigir o codirigir proyectos de investigación aplicada y con una profundización en su línea de investigación. O incluso continuar, o sea, pueden hacer trabajando netamente en el área de investigación y en el caso del doctorado, entonces dado que muchas universidades están requiriendo que los profesores tengan doctorado, entonces por eso es que muchos de nuestros egresados de doctorado pues siguen su carrera académica, como decía ahorita, siendo profesores de otras universidades a nivel nacional y obviamente también, como les decía ahorita, una egresada que incluso está a nivel internacional. Entonces, el resumen de esto es que nuestros egresados tienen oportunidades laborales tanto a nivel nacional como internacional, y lo cual pues gracias a todas las oportunidades que tienen ellos durante los estudios.
y sin darnos cuenta realmente hemos abarcado, yo creo que todos los temas que permiten también que un programa, digamos, reciba acreditación o reconocimiento de alta Claro, calidad. Docentes, estudiantes, egresados, tema de internacionalización son los factores que evalúa el Consejo Nacional de Acreditación para poder dar este reconocimiento. Sabemos que a nivel de ingenierías estamos trabajando arduamente para que nuestros programas de posgrado estén acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación para el caso del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, y especialmente sus programas de posgrado. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo avanza el proceso de acreditación? claro. Eso es importante porque le da a los estudiantes nuestros una tranquilidad de la calidad del producto que, pues, de los estudios que ellos están, en los cuales ellos están entrando. En el caso, hablando un poquito del antecedente, pues la maestría ya está abierta desde el 2007, tenemos muchísimo más recorrido. El doctorado está abierto desde el 2014, que fue la primera corte. En el caso de la maestría, gracias a toda la experiencia, como hablabas ahorita, de la experiencia de la universidad, del esfuerzo que ha hecho y de los resultados que hemos tenido nosotros dentro de la maestría, ya nosotros tenemos la acreditación ante el CNA que da prueba de la calidad del programa en sí. Entonces, el CNA lo que busca es una serie de requisitos para cumplir, como decía esto, en términos de los profesores, en términos de los graduados, en términos de la producción intelectual, en términos de los recursos de investigación, de las metodologías de trabajo, etcétera. Entonces, ese sello que nos da la CNA de la acreditación e incluso la reacreditación que ya hemos tenido en la maestría, nos habla de la calidad del programa que tenemos en la maestría. En el caso del doctorado, pues como decía ahorita, recalco que es un programa un poquito más reciente, bueno, estamos hablando del 2014, ya nosotros cumplimos con todos los requisitos para entrar a la acreditación, para hacer la solicitud de acreditación ante el CNA. Vamos a empezar ese proceso y también obviamente soportados por gracias a la experiencia y que nos da la acreditación de CNA para la maestría, pues obviamente nos da una tranquilidad de que los requerimientos pues los vamos a cumplir sin ningún problema y tengamos los dos programas acreditados. Pero entonces el punto es que recalco y obviamente las acreditaciones de nuestros programas están soportados pues obviamente por todo lo que sean los esfuerzos, pero también por las acreditaciones con las que cuenta ya la universidad, que eso hace que el proceso de la acreditación de los programas sea mucho más rápido, expedito y más fácil, porque ya es un camino recorrido que tiene la universidad súper amplio. Entonces eso le debe dar una tranquilidad al estudiante de que está entrando un programa de calidad, un programa con suficientes buenos recursos para que pueda aprovechar, para que pueda ser beneficiado, etcétera. Entonces, de tal manera que esos sellos que nos da el CNA, pues le dan mucha tranquilidad al estudiante. Así es. Y bueno, yo creo que con eso ha sido una muy buena información que se ha podido, digamos, resolver y dejar aquí en esta transmisión. Ahora hablamos un poquito del proceso administrativo, ¿verdad?, que se lleva a cabo o que deben llevar a cabo todas esas personas que desean formarse a nivel de posgrado en la División de Ingeniería y específicamente a los interesados en la maestría del doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Okay. Realmente el proceso administrativo es un proceso bastante sencillo. El candidato debe realizar un proceso de inscripción primeramente a través de la página web. Este proceso de inscripción es el diligenciamiento de un formulario de inscripción donde le hacen preguntas académicas y personales. Es importante que se diligencie correctamente la información y una vez diligenciado este formulario, el sistema le va a pedir una serie de documentos que son necesarios para completar su proceso de inscripción y que se resumen básicamente en la fotocopia de la cédula, 2 fotos 3x4 fondo blanco. En caso de que el aspirante no sea egresado de Uninorte ni en pregrado ni en posgrado, entonces debe adjuntar la fotocopia del diploma de pregrado y la fotocopia de las notas de pregrado, eso como requisito obligatorio.
Y además, el candidato debe presentar 2 cartas de recomendación de personas pues que puedan dar fe de sus cualidades, de su trabajo investigativo, en el caso pues de este tipo de programas, y además una carta de motivación donde nos exponga las razones por las cuales desea hacer el programa de posgrado. Una vez el candidato haya adjuntado toda esta documentación, el sistema automáticamente genera un volante de pago. Quiero recordarle a todas las personas y a la audiencia que nos ha venido acompañando durante estos días de evento que quienes hayan participado en el Research Day de Ingeniería tienen la posibilidad de quedar exentos del pago de inscripción. Entonces, simplemente es hacer los pasos que anteriormente mencioné y hacer caso omiso cuando el sistema genere ese volante de inscripción. Entonces, todas las Y personas... quisiera agregar algo Sí. ahí, Natalia, algo también importante para que los estudiantes sepan, o pues las personas interesadas, perdona la interrupción ahí, y es que es posible que alguna persona que esté interesada de pronto tenga la duda el miércoles, listo, yo quiero hacer la maestría, por ejemplo, quiero hacer el doctorado, pero no estoy seguro de la línea de investigación que quisiera trabajar. Entonces, de pronto eso lo puede frenar al momento de tomar la decisión. Entonces, vamos que yo quiero agregar ahí algo respecto de ese proceso, y es que nosotros estamos dispuestos, tanto pues Natalia como la coordinadora administrativa y nosotros como los coordinadores académicos, para ayudar en ese proceso previo de aclarar dudas, de pronto de poder aterrizar la idea o el interés que tenga el estudiante. Porque si bien nuestros programas son unos programas investigativos y como decía yo al principio, el enfoque es en la tesis, o sea que el estudiante va a hacer una tesis, o sea, resolver un problema en el área de investigación que la escoja, es posible y es completamente normal que el estudiante tenga dudas de pronto de entrar al programa porque de pronto no sepa cuál línea le interesa. Entonces, hay un proceso pues que ya nosotros estamos acostumbrados, nosotros como los coordinadores académicos, en el sentido de poder guiar al estudiante de qué experiencia previa tiene, de pronto si tiene una experiencia laboral que ha hecho, qué le gusta incluso, con qué herramientas ha trabajado anteriormente, qué le gustaría ver, incluso hablando, filosofando un poquito diciendo, por ejemplo, qué te gustaría ver, cómo te ves como investigadora en unos años. Entonces uno puede, a través de eso, uno puede ayudarlos en el proceso de escoger una línea de investigación. Entonces a partir de ahí, nosotros entonces guiamos a los candidatos, pues, para que puedan escoger un tutor desde un principio o de pronto ponerlo en contacto con un potencial tutor para ver si, digamos que para escogerlo y poder trabajar. Entonces el punto es que si de pronto algún candidato está dudoso sobre la línea, sobre cómo quisiera, o sea, por qué área meterse, entonces nosotros ayudamos en eso para terminar ese preproceso, por decirlo así, antes de la inscripción al programa, ya que fluya más fácilmente todo el resto de cosas y que pueda ir tranquilo al inicio del programa. Sí, y de hecho, también muchas personas cuando se acercan a conocer un poco el proceso administrativo están dudosos si al momento de inscribirse deben tener de lleno ya identificado ese tutor. Y como dice el ingeniero Miguel, parte de esa asesoría también es poder ponerlos en contacto con los diferentes profesores que manejan las temáticas de interés y que el mismo candidato tenga la posibilidad de reunirse con varios profesionales en las diferentes áreas y finalmente seleccionar el tutor de interés, porque es importante también aclarar que desde la coordinación no se limita a un profesor en particular, sino que el candidato tiene como esa flexibilidad y esa opción de escoger, ¿cierto?, del pool de profesores el que más le llame la atención para trabajar. Entonces, sí es muy importante esa información que acabas de adicionar, Miguel, y te lo agradezco por hacer esa claridad. Y bueno, básicamente ese es como el proceso realmente de administrativo de inscripción. Luego de que ya el candidato adjunte toda esa documentación que antes mencioné, nosotros al interior de la división abrimos un comité de admisiones donde evaluamos a todos los candidatos y esperamos que a final de este mes de noviembre nosotros podamos, digamos, listar a través de la página web de la universidad las personas que han sido admitidas al programa de posgrado.
y una vez pues el candidato pueda visualizar la decisión de admisión a través de la página web, ya luego a los admitidos se les genera a través de la Oficina de Financiamiento Estudiantil un volante de pago, el cual debe ser cancelado antes del inicio de las clases, y nosotros estamos programados a iniciar actividades académicas la última semana de enero del próximo año. Y como les había comentado, ya las inscripciones a nuestros programas de posgrado están abiertas realmente hasta el día de hoy, pero vamos a extenderlas durante todo este fin de semana para que las personas que pudieron participar de este evento puedan también durar estos días realizando el proceso y puedan quedar exentos del pago de inscripción. Hay otras personas que nos pueden preguntar, bueno, si yo inicio el proceso de inscripción el día de hoy, y por algún motivo no tengo las dos cartas de recomendación al momento de inscribirme o a la carta de motivación, ¿es posible que pueda adjuntar esa documentación la otra semana? Sí es posible. Lo importante es que el proceso de inscripción se inicie, o sea, el diligenciamiento del formulario se inicie durante este fin de semana para que puedan quedar exentos de ese pago, y ya luego la próxima semana ustedes puedan adicionar los documentos que hagan falta. Eso es básicamente como el proceso que se debe llevar a cabo. La entrevista es otro punto y otro proceso bastante importante, que una vez que el estudiante adjunta la documentación, se le cita, se le da un día y hora para la entrevista con el coordinador académico, que en este caso sería con el ingeniero Miguel Jimeno, para quienes desean inscribirse en la maestría del doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Y en esa entrevista pues también se llega como a ajustar una serie de información o recolectar unos datos importantes que luego van a ser evaluados y revisados por un comité de admisiones en cabeza pues del decano de ingenierías para este caso. Entonces ese es básicamente como el proceso que también nosotros llevamos a cabo. Creo que ha sido bastante completa la sesión, Miguel. Yo la verdad quiero agradecerte por tu espacio. Quiero que me ayudes a recordarle a la audiencia tu correo electrónico para que puedan contactarte en caso de que de pronto surjan dudas o quieran, digamos, profundizar en alguna temática mencionada durante este espacio. Entonces, claro, mi correo es majimeno@uninorte. No sé si lo voy a poner en los comentarios. Pero... sí, vamos a ponerlo, vamos a permitirlo poner en pantalla y para que todas las personas lo puedan ver. Y también recordarle a la audiencia que esta sesión, esta grabación va a quedar grabada o va a quedar montada en el canal de YouTube de Uninorte Académico y pueden visualizarla posteriormente. Sí, la idea es pues que todos tengan ahí disponible mi correo electrónico para que me puedan contactar. O sea, como les decía ahorita, pues voy a estar disponible. Vuelvo y digo, si de pronto tienen alguna duda sobre el proceso, sobre la parte investigativa también, de cómo es la estructura de los programas, etcétera, pues ahí va a estar mi correo disponible para que me contacten y con mucho gusto podemos hacer una videollamada, una entrevista como para aclarar cualquier duda. Una reunión es el punto, para aclarar cualquier duda que necesiten para ayudarlos en todo el proceso, obviamente, además pues de lo que nos puede ayudar Natalia en el proceso, y bueno, disponible también para cualquier duda que tengan. Y también recordarle a todas las personas que quieran también seguirnos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos y encontrarnos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN. Estamos en Instagram, y también nos encontramos en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Entonces, bueno, Miguel, no sé si tú me acompañas también, ya que estamos aquí juntos, pues en esta sesión, me acompañas a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nosotros, la verdad, este espacio o este evento ha sido creado y diseñado especialmente para que tanto estudiantes como profesores de los diferentes departamentos puedan compartir con toda la audiencia las investigaciones
que se llevan a cabo al interior de nuestros departamentos. Entonces, por esa razón, cada día de la semana hemos diseñado pues la programación con base pues en los estudiantes y profesores de esa área, y en el caso de sistemas, el día de hoy, toda esta mañana hemos socializado temáticas de ingeniería de sistemas y computación, y en la tarde pues también seguiremos con esta programación de estudiantes, y vamos a tener también la participación del profesor Ricardo Villanueva, que tiene preparado también para ustedes una charla en la jornada de la tarde. Entonces, para seguir, digamos, con la programación que nosotros tenemos en estos momentos, yo me permito, digamos, darle la bienvenida a un estudiante de doctorado en ingeniería de sistemas y computación. Él es Freddy Aponte. Freddy actualmente se encuentra desarrollando su tesis investigativa con un profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas, cuyo nombre es Ricardo Villanueva. El doctor Ricardo, pues, es, digamos, la persona que lo asesora en todo el tema de investigación, así que no sé si nos acompaña Freddy en estos momentos para darle paso al estudiante de doctorado. Muy buenos días a todos. Natalia, muy buenos días. Profesor Miguel, buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días, Freddy. Bienvenido. Y de parte, muchas gracias. De la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingenierías, queremos primero agradecerte por haber aceptado esta invitación, por haber tomado el tiempo para preparar la presentación que tienes, y esperamos pues que sea muy valiosa esta información para todas las personas que están conectadas y las que van a ver esta transmisión posteriormente. Así que, Freddy, muchísimas gracias, y si gustas puedes empezar a compartir tu presentación y nosotros te confirmamos que se esté viendo correctamente. Claro que sí, un gusto acompañaros en este espacio. Ya debería estar mi presentación. Correcto, ya está la presentación. Sí, Perfecto. Adelante, Freddy. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo Natalia, mi nombre es Freddy Andrés Aponte Novoa. Yo soy estudiante del doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad del Norte. Hoy vengo a presentarle algunos avances de mi tesis doctoral denominada Contramedidas para el ataque de mayorías en sistemas distribuidos blockchain. Este trabajo cuenta con la tutoría del doctor Ricardo Villanueva Polanco. Bueno, antes de entrarnos en materia, quiero recordar qué es blockchain. Es un paradigma, consideramos que blockchain es un paradigma disruptivo posterior a la llegada a Internet y al software libre. Lleva alrededor de una década y poquito como tecnología, pero aún se encuentra en constante crecimiento y adopción por parte de la industria. Es la columna vertebral de las criptomonedas y de las aplicaciones descentralizadas, también denominadas DApps. Podríamos decir que blockchain consiste en la administración segura de un libro contable, si podemos llamar de esa manera, donde se registran cualquier tipo de transacciones que se almacenan en una red de forma descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una autoridad central que rija a esa cadena de bloques. Es un conjunto de tecnologías, de técnicas que tienen características únicas que nos permiten el registro, la verificación y administración de transacciones. Dentro de las características más importantes de blockchain se tiene que tenemos múltiples copias de la información. Esto se da en todos los nodos o los peers que tiene la red, se va guardando una copia de la información que tengamos. Esto con el objetivo de verificar de forma histórica las transacciones que se van generando y evitar alteración de la información a futuro. Otra de las características claves en esta tecnología son los algoritmos de consenso. Estos tienen como función proteger a la red
de usuarios malintencionados que quieran modificar la información que está quedando registrada en la blockchain. Esto a través de algo que se llama el ataque de doble gasto efectivo, que no es más que gastar una moneda, un coin, o lo que queramos ver, en varias transacciones. Este es el centro de mi investigación, el ataque del 51%, o también denominado ataque de mayorías. Este ataque se da cuando uno o varios mineros toman el control de por lo menos el 51% de toda la red blockchain. Cuando este ataque se ejecuta, se pueden alterar transacciones en la red blockchain y entorpecer el proceso de almacenamiento de un bloque nuevo. Se pueden realizar ataques que involucren la cancelación de transacciones. Por ejemplo, que una persona honesta envíe cierto dinero o registre una información dentro de la red y un usuario malintencionado quiera revertir o evitar que esa transacción se realice. Por otra parte, también se pueden hacer bifurcaciones a la cadena de bloques principal. Esto para hacer un ataque que se llama la minería egoísta y poder realizar el ataque de doble gasto. En este espacio les voy a mostrar un avance de esta investigación que se denomina, o bueno, en el cual se buscó caracterizar el comportamiento histórico de los mineros, en este caso de Bitcoin y la red Ethereum, en cuanto a su comportamiento en el poder de cómputo que han tenido a través de su historia. ¿Qué se buscó en este estudio? Comprender el comportamiento de participación de esos mineros de la blockchain en cuanto al número de bloques y número de mineros, en cuanto a su tasa de participación. Verificamos el porcentaje de bloques minados de forma consecutiva. Se hizo una parte de trabajo para identificar patrones o perfiles de comportamiento. Y por último, se validó un estudio publicado en el año 2014 en el cual se hizo un análisis de probabilidad de éxito de un ataque de doble gasto con datos reales. Tenemos en esta etapa 4 tareas principales. La primera fue realizar la recopilación de la información histórica de estas dos criptomonedas. Para eso se encontraron ya en repositorios de datos, el conjunto de datos, tanto en Google BigQuery como en Kangol.com. Esta información se encuentra pues estructurada en algunos archivos. Se obtuvo a través de una técnica llamada web scraper de la página, en este caso blockchain.com, se obtuvo la de Bitcoin, y a través de la red de Ethereum se obtuvo la información de Ethereum. Esos archivos, pues pudimos tener acceso a ellos completamente. Al web scraper también tuvimos acceso al código y pues lo utilizamos para tener la información completamente actualizada. Con esos datos, pues los descargamos, aplicamos algunas técnicas de preprocesamiento, de limpieza de datos. Con esto utilizamos el lenguaje de programación Python en el ambiente de Google Collaborative. Se hizo todo un análisis de comportamiento, ahí aplicamos algoritmos propios, aplicamos técnicas de agrupamiento. Y por último, como ya les mencioné, cogimos el modelo presentado por Rosenfeld en el 2014. Se hizo un análisis de este modelo, se codificó en Python y se probó con los datos reales que teníamos de las dos criptomonedas. Nuestro primer hallazgo se presentó pues, en Bitcoin. En la gráfica de la izquierda de mi pantalla podemos ver cómo el número de bloques se ha ido estabilizando en los últimos años.
¿no? Número de bloques minados. Por otro lado, vemos cómo la cantidad de mineros tuvo un aumento significativo hacia el 2015 y de ahí para acá ha venido bajando, ha venido bajando. Y acá es donde comenzamos a ver el problema de la centralización. Y ese problema es lo que nos puede llevar a la ejecución de un ataque de 51% y por ende a un ataque de doble gasto. Acá vemos algo particular. En los 2 primeros años que inició el minado de esta criptomoneda, solamente vemos un minero. Sin embargo, es algo particular y lo que pasa es que como es un minero desconocido, se trabajó solamente como si fuera un minero, pero la realidad nos llevó a que son muchos más mineros. Ya lo vamos a ver acá. Entonces, en ese entonces, comenzamos a analizar los datos, verificamos y efectivamente, cuando iniciamos el proceso de minería, no se identificaban cuáles eran los mineros, cosa que sí pasa hoy en día con la mayoría de mineros. Se identificó que era un minero desconocido. Entonces, en este caso, se hizo un proceso de individualización de cada uno de esos mineros desconocidos, concatenando 2 campos, que era el nombre del minero y la URL del minero. Entonces podemos ver acá cómo ya para cada uno de los años, miremos el 2010, no era un minero, sino en realidad se presentaron 32.489 mineros diferentes. Lo que pasa es que la información lo mostraba como solamente un minero. Y vamos viendo a través de los años de minería, por ejemplo acá en el año 2021, lo que tenemos 8 mineros conocidos y 52 mineros desconocidos. Y ya vamos a ver que estos mineros realmente representan a grupos o pools de minería. En el caso de Ethereum, el comportamiento ha sido algo similar. En los últimos años se ha visto una estabilización de la cantidad de mineros, de bloques minados, y lo mismo con la cantidad de mineros. Vemos acá que hacia el 2017 comenzó a haber una tendencia a la baja. Bueno, acá en el 2018 hubo un pequeño repunte, pero a partir de ese año la cantidad de mineros ha bajado mucho. ¿Esto a qué se debe? A que se requiere para este proceso hardware muy especializado, se requiere consumo energético, pues que no es fácil tener, y a la agrupación que se da de muchos mineros para tener mayor poder de cómputo. En esta gráfica estamos viendo cómo ha sido el comportamiento minero a lo que llamamos la tasa de hash en la red Bitcoin. Acá tenemos a 29 mineros. Bueno, en la gráfica vemos a los mineros, que tienen al menos el 0.1% del poder de cómputo en todo el periodo observado. Nos damos cuenta que solamente 29 mineros logran tener el 99.94%, 49% del total de la tasa de hash. Entonces, nos damos cuenta cómo se está centralizando en tan pocos mineros ese poder de cómputo. Ya lo vamos a ver más claro en la siguiente gráfica. Entonces, acá es donde definitivamente vemos que el problema de la centralización es grave. Acá en la última fila vemos que de la cantidad de mineros que tenemos, que es más de 198,000 mineros, solamente 11 de ellos tienen al menos el 1% del poder de cómputo. Y en conjunto suman el 45%. Acá en esta fila nos damos cuenta que ya con 18 mineros que se unieran
logran tener el 51% de ese poder de cómputo y podrían realizar un ataque. Acá vemos lo pequeña que es esa cifra. Esos 11 mineros logran representar solamente el 0,00053% de la cantidad de mineros que al menos tienen el 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que usuarios como nosotros, si nos involucramos a esta red Bitcoin a minar, pues nuestra probabilidad de éxito es mínima, ¿no? Porque está concentrado ese poder en un pequeño grupo de mineros. Viéndolo de otra manera, 198.824 mineros que representan el 99.9% de todos los mineros tienen menos del 0.1% del poder de cómputo, ¿no? Entonces, mira, si se unieran el 99% de esos mineros, solo logran llegar al 35% del poder de cómputo, que realmente es muy, muy poco. En esta gráfica analizamos cómo ha sido el comportamiento de esos mineros a través de la historia. Acá los vemos desde 2012, cuando ya se comenzaron a crear los grupos de minería y esto comenzó a tener más auge. Y vemos que solamente de estos mineros que vemos acá en la gráfica, uno logra sobrevivir en todo el periodo de tiempo, desde el 2012 hasta nuestros días. Los demás han aparecido tiempo después, por acá en el 2018, 2016, 2017, y se han logrado mantener. Muchos de ellos tuvieron un auge en 2 años, 3 años y desaparecieron. Y lo que se cree es que varios de estos mineros que desaparecieron se unieron a grupos más grandes, pues con el objetivo de tener mayor poder de cómputo y así poder tener mayor participación dentro de la minería de esta criptomoneda. Vemos que los mineros que al menos tienen el 1% de poder de cómputo, tenemos 2, 4, 7 que se encuentran actualmente con presencia en la red. Los demás simplemente han desaparecido por alguna u otra razón. En esta gráfica vemos la distribución de ese poder de cómputo en la red Bitcoin, de esos mineros que al menos tienen el 1% después de hacer el proceso de individualización. Acá tenemos los mineros desde el año 2017 hasta el 8 de marzo del 2001, o sea, de este año, que fue nuestra ventana para analizar los mineros que tienen presencia en nuestros días. ¿Qué identificamos acá? De todos esos mineros, solamente 16 tienen al menos el 1% del poder de cómputo y logran una cifra muy alta del 82.47% de poder de cómputo. De esos 16 mineros, 10 son completamente identificados, como los vemos acá. Son nombres de pools completamente públicos y legales. Y legales, o sea, son completamente abiertos. Y esos que tenemos acá con el UNK son los mineros que tienen participación en la red, pero que no son identificados. De esos, vemos que solamente 7 mineros logran superar el 5% del poder de cómputo. Y en conjunto suman casi un 70% de poder de cómputo dentro de la red. ¿Qué nos damos cuenta acá? Que con 3, 4 mineros que se quieran unir, ya podrían realizar un ataque del 51%. De ahí la importancia del estudio y los trabajos que se están realizando en esta área. Por otro lado, en Crypto Ethereum, el comportamiento es algo similar.
vemos que solamente 13 mineros son capaces de tener el 78.18% de participación en todo el periodo de tiempo observado. Y acá también vemos que con un poco más de mineros podrían llegar a obtener ese 50% de poder deseado. En esta tabla lo vemos de una forma más clara. Son solamente 13 mineros los que tienen al menos el 1% del poder de cómputo, llegando a lograr un 78.18% de ese poder de cómputo. Y esta cifra, como casi el 99%, el 98.82% del total de mineros presentan menos del 0.1%. Entonces, si se unieran casi el 99% de los mineros, solo llegan a obtener el 6.1% del poder de cómputo, en este caso, de la participación. Entonces, efectivamente, ese poder que se tiene está muy centralizado en pocos mineros. Y de ahí, pues, el problema que se presenta. Igual acá, en esta gráfica, vemos cómo ha sido el comportamiento de esos mineros. Pues esta red es mucho más reciente. Entonces acá en el 2019 comenzó a verse el poder de la minería en esta red. Y vemos como algunos pools o algunos mineros pues solamente llegaron hasta el año 2020 y otros sí han sobrevivido en todo el periodo de tiempo. Para este caso se tiene la información desde el 1 de enero de 2019 hasta el 27 de abril de este año. En esta gráfica vemos cuáles son los mineros que tienen una participación de al menos el 1% en el periodo de tiempo desde el año 2019 hasta el 27 de abril del 2001. Y vemos que en 2, 4, 6, 8 mineros se logra tener casi el 78% de ese poder de cómputo. Otro aspecto que quisimos analizar en este conjunto de datos es cómo se da la cantidad de bloques minados o el porcentaje de bloques minados consecutivamente. En algunas criptomonedas se habla de un número mágico de 6 confirmaciones y quisimos ver qué tan real es que esto se presente, o sea, qué tan real es que solamente un minero o un pool de mineros llegue a obtener esa cifra de minado. Entonces, en este caso vemos cómo se da para Bitcoin que realmente llegar a obtener una cadena consecutiva de 6 bloques solamente por un minero, aunque sí se puede dar, pues el porcentaje es muy bajo. Acá no vemos nuestra columna de un bloque, porque pues con un bloque siempre se da una probabilidad del 100%. En el caso de Crypto Ethereum, el comportamiento es algo similar, pero acá vemos que ya el porcentaje está un poco más alto en cuanto a los 2 bloques. Y la probabilidad de que se den cadenas más largas, si bien no existía acá en Bitcoin, que llegamos solamente hasta una cadena de 11 bloques consecutivos por un solo minero, acá vemos cadenas más largas hasta de 17 bloques, pero con probabilidades realmente muy bajas. Para identificar el perfil de estos mineros y mirar cómo se podían agrupar, tomamos los mineros más importantes. ¿Cómo denominamos esos mineros más importantes o los mejores mineros? Tomamos un periodo de tiempo desde el 1 de enero del año 2019 hasta el 8 de mayo de 2001, cuando teníamos la consolidación de nuestros datos, y mineros que tenían realmente representación en la red de al menos el 1%. Acá cogimos todo el periodo de tiempo que se da todo el periodo de tiempo lo dividimos en un vector de días y vimos cuál era el comportamiento que tenían
los mineros día por día, identificando cuál es el poder de cómputo desde el año 2019 al 2001, cuál es el poder de cómputo desde el año 2009 al 2001, cuál es el poder de cómputo desde el año 2017 al 2001 y cuál es la presencia en días en ese periodo. Nos damos cuenta que efectivamente son los mejores mineros y la mayoría de ellos se encuentran en un porcentaje de participación por encima del 80%. Acá vemos solamente 3 de estos mineros que se encuentran por debajo del 80%, teniendo solamente uno con porcentaje menor al 50%. Entonces vemos que efectivamente estos mineros se encontraron con una gran participación durante todo ese periodo de tiempo. De acá se aplicaron técnicas de agrupamiento con diferentes algoritmos, Can-Min, DevScan, Birch. Generamos grupos de 3, 4, 5 grupos con el objetivo de identificar cuáles eran esos mejores parámetros que nos representaban esos grupos que estábamos formando. En este caso cogimos y medimos distancias dentro de esos vectores formados para ir agrupando nuestros mineros. Después validamos cómo se encontraban los mineros dentro de ese grupo con relación a la media y a la desviación estándar dentro del grupo. Por ejemplo, acá podemos decir que el minero AMPOOL pertenece al grupo 0 junto con F2 pool y el minero pooling. Y en el caso, por ejemplo, de pooling, tiene un porcentaje de presencia del 78% dentro de ese grupo. Eso con relación a la media y la desviación estándar. En el caso del grupo 1, está formado por BTC.top. Bueno, y estos mineros que tenemos acá, nos damos cuenta que también ese porcentaje de presencia está por encima, bueno, solamente en este caso, del 50%, y un solo minero no lo dejó en un grupo aparte. Por eso, pues, digamos que la presencia sería del 100% porque es el único integrante. También lo validamos en el caso de 4 grupos. Acá vemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Esta información va a ser insumo para la siguiente fase de nuestro trabajo de investigación. De la misma manera, lo hicimos con CryptoEthereum, generamos un vector durante todo el periodo de tiempo. Cada posición de este vector hizo la representación de un día en el periodo de tiempo. Aplicamos los algoritmos anteriormente descritos, generamos los grupos y analizamos la información de cómo se comportaba mejor en cada uno de estos grupos. Acá notamos algo interesante, es que la participación de estos mejores mineros es de casi el 100% en cada uno de estos. Acá vimos cómo fue el comportamiento en cada uno de estos grupos. Por ejemplo, acá la presencia es casi absoluta y acá con 4 grupos. Bueno, por último, identificamos el estudio de Rosenfeld en el año 2014. Él presenta un modelo en el cual se da el juego de alcanzar. Entonces tenemos la cadena honesta de todos los mineros y la cadena de un minero atacante cuando se crea una bifurcación. Y el juego consiste en cómo el atacante tiene que generar muchos nodos para alcanzar a la cadena honesta y sobrepasarla. Y como la red Bitcoin siempre tiene en cuenta la cadena más larga, pues poder ejecutar el ataque de doble gasto. ¿Cuál es la conclusión de esta parte? Y que se comprobó con los datos reales. Acá tenemos el N, nos representa la cantidad de bloques minados, entonces, o de confirmaciones, y el Q tenemos
que nos representa el poder de cómputo o participación de un minero. Para eso cogimos 3 mineros con diferentes comportamientos, digamos, el que tiene mayor presencia en las redes, una presencia media y una presencia muy baja. Y en todos encontramos, nos da el mismo comportamiento. ¿Qué indica esto? Que cuando el N, en este caso, veámoslo acá, que es mi línea azul, cuando el N es menor con un solo bloque y el poder de cómputo es mayor, por ejemplo acá, que se dio en el mes de noviembre, efectivamente la probabilidad de ejecución de un ataque de doble gasto es mucho mayor. Lo mismo acá y lo mismo en el caso de el minero con menor participación. Y a medida que va creciendo, por ejemplo acá en este color que es como ocre, que es una de las filas que vemos más abajo, de las líneas que vemos más hacia abajo, cuando tenemos un número mayor de confirmaciones, la probabilidad de ejecución de un ataque de doble gasto es mínima, va bajando a medida que aumenta el valor de SN. Lo mismo lo vemos en Crypto-Ethereum, el comportamiento es similar. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos de esta parte del estudio? La centralización es un problema real, se presenta por centralización de hardware, por centralización de software. Es un ataque, es una posibilidad de ataque real a todo el ecosistema de blockchain, y esto está generando desconfianza en todo el sistema. De ahí la importancia de que se realicen investigaciones al respecto. El tiempo, pues bueno, ya se nos está llegando a su final. Quiero invitarlos a que si hay más, quieren saber más de esta primera parte del estudio, ya se hizo la publicación de un paper en una revista de alto impacto. A inicio del mes fue publicado. Entonces, pues los detalles de todo este estudio que se hizo, pues ya los encontramos en el paper. El paper es de acceso abierto. Mi invitación pues a que lo lean, y cualquier retroalimentación es completamente bienvenida. Y bueno, por hacer honor a la puntualidad y al tiempo, acabamos de cumplir nuestros 30 minutos. Excelente, Freddy. Muchísimas gracias de verdad por tan valiosa información, por haber participado en este evento que hemos venido desarrollando ya varios semestres atrás, y que, como les hemos venido mencionando, la información va a quedar en el canal de YouTube de Uninorte Académico para todas las personas pues que quieran nuevamente remitirse a esta valiosa información. Así que, Freddy, agradeciendo nuevamente por tu participación, gracias por haberte tomado el tiempo de realizar esta presentación tan valiosa. A ti, Natalia, realmente para nosotros en investigadores es un gusto compartir nuestra información. Como decía, pues están las publicaciones y uno siempre espera dentro de este ámbito tener retroalimentación, y así es como se va enriqueciendo el proceso investigativo. Entonces siempre será un placer poderlos acompañar. Así es, muchísimas gracias, y recordarle también a la audiencia que todas las personas que participen de este Research Day de Ingeniería pueden quedar exentos del pago de inscripción, tanto a las maestrías investigativas, maestrías de corte profesional y doctorados. Acompáñame, Freddy, a recordarle también a todas las personas que continuaremos nuestra programación de este último día de evento a las 3 de la tarde. Seguiremos compartiendo las investigaciones relacionadas con el área de ingeniería de sistemas y computación. Así que a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, y no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Muchas gracias y nos vemos en la jornada de la tarde. Gracias, Natalia. Y sí, realmente cordialmente invitados esta tarde. Hay unos temas de investigación muy interesantes. Estará ahí mi tutor, el profesor Ricardo Villanueva, con una investigación muy interesante sobre aspectos de seguridad. A todos, buen día. Buen día, gracias. Que esté muy bien, Natalia. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.